Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches a toda la comunidad académica. Mi nombre es Verónica de los Ángeles Cáceres Chacipanta, estudiante de la Maestría de Ciencia Política con mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy realizaré una reseña, análisis del texto Política y Movimientos Sociales en Ecuador de entre dos siglos de Jorge León Trujillo. En este trabajo, el investigador León Trujillo, para analizar dos siglos de la historia política del Ecuador, utiliza un método comparativo clásico de la ciencia política. También usa teoría constructivista, conductual, sociología política y teoría relacional, con el fin de dar cuenta de las dinámicas sociopolíticas muy particulares del Ecuador y cómo opera el sistema político ecuatoriano, su evolución entre 1950 y 2010 y la incorporación de nuevos actores políticos a este sistema. Se entiende como sistema político, en el contexto de esta investigación, no a un régimen político como tipo de gobierno, sino a las prácticas y mecanismos sociales por los cuales se construyen las decisiones públicas y se realiza reparto del poder. Estas prácticas moldean las instituciones, indican cómo la sociedad se enfrenta al conflicto, las diferencias, las negociaciones y los acuerdos. Aquí nos referimos al sistema político regionalizado y por otro lado, dentro de este análisis se busca comprender cómo se ejerce la vida política en la relación entre representantes y representados. Desde una mirada retrospectiva, se sostiene que el Ecuador ha tenido dos ciclos políticos determinantes, en los que entraron en crisis sus actores, provocando una renovación en la escena política en cuanto a actores y agendas discutidas. El primero, entre los años 50 y 60 del siglo pasado, y el segundo a finales de la primera década del siglo XXI. Respecto al sistema político regionalizado, el autor concibe que es la forma en que el poder se reparte. Determina que es un fenómeno exclusivo del Ecuador y no por un tema demográfico, sino relacionado a prácticas en cuanto a la forma como negocian entre la costa, Guayaquil y la sierra, Quito, ciertas posiciones en la vida económica y política del país. Este sistema cada ciclo vive crisis de redefinición por la exigencia de más ventajas para sí o por desconocer al otro, competencia, lucha por recursos, negociaciones y equilibrios. Un punto importante es que este sistema realiza reformas sin presiones sociales, asociado con la presencia de las clases medias mediante las organizaciones de izquierda, sobre todo en la sierra. Se debe conocer que este sistema es resultado de un largo proceso histórico, marcado por tres momentos históricos específicos. En primer lugar, antes de la independencia del Ecuador, surgen las diferencias sociales, económicas y culturales entre ambas regiones. Durante la independencia, estas diferencias se acentúan y con la revolución liberal, dichas diferencias ya como sistema político se consolidan, toda vez que los liberales asentados mayoritariamente en el litoral vencen a los conservadores provenientes sobre todo de la sierra. Los liberales luchan porque exista mayor equilibrio entre quienes aportan al fisco y quienes detentan el poder político. Entonces, el Estado incorpora dinámicas regionalizadas en el juego político que son legitimadas luego del enfrentamiento, lo cual se traduce directamente en lo que el autor denomina un empate de fuerzas. La dinámica del sistema político regionalizado identificado por este autor permea en la institucionalidad y desde esa perspectiva se dan ciertas características que definen al sistema político ecuatoriano. La negociación, en primer lugar, consensos y acuerdos como una salida política a los conflictos, tensiones o empate de fuerzas. Esos consensos se dan en torno a la institucionalidad del Estado, el Ejecutivo, el Congreso Nacional o incluso el propio juego político, pero, como veremos más adelante, se incorporará luego con mucha fuerza la protesta social o la denuncia, que de hecho será el principal mecanismo utilizado por las organizaciones y los movimientos sociales. En segundo lugar, el reformismo, cuya llegada se le atribuye a las clases medias a través de fuerzas y políticas de izquierda que incluso hacen más complejo el juego político. El Congreso Nacional
también entra en este escenario entre fines de los 20 y los años 70 para inclinar la balanza respecto del empate de las dos fuerzas regionales antagónicas. Un ejemplo claro es cuando el Partido Socialista, sin tener mayoría, propuso reformas tanto sociales como jurídicas a cambio de un apoyo parlamentario sin que de por medio existieran presiones sociales o de grupos en razón de ellas. Por otro lado, como grandes ejemplos del marcado reformismo institucional, el autor menciona al gobierno militar del nacionalismo revolucionario de la década del 70 y al gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por el economista Rafael Correa. Aunque establece algunas comparaciones entre ambos procesos, enfatiza que las dos administraciones gozaron del boom petrolero, lo cual les permitió impulsar una amplia y activa agenda gubernamental, sobre todo en infraestructura. Incluso señala que ningún gobierno ha logrado los avances que aquellos lograron en cuanto a la construcción vial. Sobre la predominancia del Estado como agente regulador y actor protagónico en la vida social y económica del país, el autor encuentra similitudes en ambos procesos políticos. Como tercer punto, tenemos el pluripartidismo, ya que el sistema ecuatoriano es abierto a la constitución y participación de los partidos políticos, lo cual provoca que estos no estén lo suficientemente institucionalizados. Es decir, existe crisis en el sistema de partido ecuatoriano. Si el panorama hubiera sido contrario, esto es, que los partidos estén muy bien establecidos, los sectores que históricamente fueron marginados se hubieran amoldado al sistema o quizá hubieran conformado un partido que signifique la renovación. Esta pluralidad genera que en Ecuador los diversos partidos reciban apoyo popular, lo cual desencadena a su vez en el clientelismo, el corporativismo y el oportunismo, que en palabras del autor, más que una forma de ejercer el poder, son modalidades para organizarse socialmente y plantear propuestas. Esto sugiere que la gente, con esa actitud o forma de actuar frente al sistema político, lo hace en la búsqueda de igualdad social y de un mejoramiento de posición socioeconómica dentro de la sociedad. En cuanto a la inestabilidad política, el autor considera que esta se da por desequilibrios en este sistema político regionalizado, debido a la preponderancia de una región y la entrada también de un actor para equilibrar las fuerzas armadas y los golpes de Estado. El rol del legislativo en este fenómeno es importante. Reconoce a los golpes de Estado y régimen autoritario como modalidades de formalidad democrática de dichos cambios que son ilegales. El sistema político ecuatoriano se vuelve inestable por la polarización extrema de la crisis regionalizadas que en ocasiones lo resuelven con cambios presidenciales o de las cabezas de los ministerios o los cambios constantes de constituciones como una forma de consolidar el poder o los acuerdos. Estos cambios, esta inestabilidad política se debe entonces a la crisis del sistema político regionalizado, afirma el autor, y no a la cultura política como afirman otros estudios. Dice el autor que entre los años 40 y 70 se fue reconfigurando la política ecuatoriana con la llegada de la denominada masa a la política. De la política de pocos pasa a la política que incluye a todos, a la mayoría. De una política de élites de cada región a una política de mayorías a través del voto, lo que se le denomina la conquista del voto. El autor detalla este proceso de inclusión del voto de la mayoría y de la construcción del imaginario pueblo en los discursos de candidatos populistas como Velasco Ibarra. La masa, es decir, el pueblo, en el Ecuador es un actor político, afirma León, y de allí nace una dependencia mutua entre los partidos políticos y las mayorías. En este proceso de conquista del voto, los gobernantes y representantes buscan los votos de la mayoría cuyo común denominador es la pobreza. El pueblo es igual a pobreza. Aquí para el autor se produce una práctica de los actores políticos que consiste en o captar votos o cambiar la vida de aquellos que votan por ellos. Dos opciones que tienen como resultado adhesión y satisfacción o frustración y desconfianza. Esta última produce críticas al sistema político. Para conquistar el voto, las organizaciones políticas realizan ofertas e invitaciones a los excluidos, a la masa,
pero muchas ofertas y promesas han sido imposibles de cumplir. Así, los excluidos sienten abandono, falta de atención, falla del sistema y empieza la práctica de actores políticos de ofertar y se convierte en una promesa de redención incumplida. De esta forma, este proceso se convierte a la vida política en una espera de cumplimiento de promesas y no una construcción de aportes. Este proceso se fundamenta en la desigualdad social de los excluidos, que son la mayoría, y esto da espacio a los populismos. Respecto a las organizaciones y movimientos sociales, recordemos que entre los años 20 y 30, la clase media tiene el protagonismo dentro del sistema político, dentro de este sistema político regionalizado analizado anteriormente. Pero conforme pase el tiempo, habrá otros actores que se incorporarán al juego político. En los 80 y 90, este proceso de conquista del voto e inclusión del voto de los excluidos se complementa con la conversión de nuevos actores políticos. Los trabajadores, que vendrían a desplazar a la clase media de la escena política, además de representar sus intereses gremiales, se convierten en dinámicos actores políticos, teniendo como mecanismo de actuación las huelgas nacionales. En la década de los 90, adquirirán protagonismo los indígenas, que no solo llegan a conformar la CONAIE y posteriormente el movimiento Pachacuti. Este es un movimiento político que participa actualmente en las elecciones, sino que lograrían que en la Constitución del 98 se les reconozca sus derechos colectivos como pueblos y nacionalidades, hasta llegar a la Constitución de 2008, donde se declara que el Ecuador es un Estado plurinacional. Los mecanismos que utiliza la población indígena son los levantamientos, a través de los cuales muchas veces no solo se preocupan de los temas particulares que les interesan a ellos como movimientos, sino de temas que son de preocupación de la mayoría de la población. Entre los años 90 y 2000, las mujeres logran visibilidad y se incorporan a través de algunas organizaciones sociales y no gubernamentales, siendo diversos sus mecanismos para canalizar sus preocupaciones colectivas, pero al son de las presiones internacionales sobre la equidad de género. Adquieren así relevancia en la vida pública del país. Estos actores en la vida política y espacio público llegan a constituir la comunidad política, dejando atrás la pertenencia, dejando atrás la condición de excluidos. Se consideran ciudadanos con pertenencia al sistema político ecuatoriano, creando su identidad propia. En este proceso, el autor considera que uno de los grandes cambios en el sistema político ecuatoriano y en la sociedad ecuatoriana es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Para finalizar el texto, el autor se refiere a los movimientos sociales y establece dos protagonistas: el movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores urbanos que constituyen los sindicatos, y los campesinos e indígenas organizados frente a la disputa del poder hacendal y contra la servidumbre y la obtención del pago de salarios justos y acceso a tierras. La incidencia en la política del movimiento indígena y su proceso de conformación de partido político y el reconocimiento de derechos. La protesta social y la acción colectiva son otros fenómenos importantes en el Ecuador que da cabida a la masa, al pueblo, en el sistema político. Como conclusión, podemos decir que entre 1950 y 2010, el sistema político ecuatoriano tuvo una singular consolidación que a fines de la primera década del siglo XXI cambió drásticamente con el gobierno de Rafael Correa. Lo que sí es cierto es que el sistema político ecuatoriano ha sido fruto de un largo proceso histórico marcado por cambios socioeconómicos, pluralismo, inestabilidad, clientelismo, caracterizaciones propias y, por supuesto, también la acción colectiva de movimientos y organizaciones que han logrado efectivizar sus demandas participando de manera protagónica en la vida política. Pues dichas organizaciones primero estuvieron centradas en demandas respecto de tierra, ulteriormente en temas éticos, agrarios o culturales, de políticas públicas, hasta llegar a cuestiones de afirmación política. Como dije en anteriores líneas, se reconocen como una comunidad política. Por lo tanto, el sistema político ecuatoriano siempre se encuentra en mutación. En resumen, el sistema político ecuatoriano parte de un sistema político regionalizado de élites de la costa y la sierra,
como únicos actores políticos y la crisis de este sistema que da paso a la conquista del voto de los excluidos y que luego se convierten en actores políticos. Este, como se ha relatado, es un fenómeno único del Ecuador. La inestabilidad gubernamental la combatían con recambios presidenciales apoyados por las Fuerzas Armadas y los golpes de Estado. Y por último, los nuevos actores políticos que entran a la escena irrumpen incomodando a ese sistema regionalizado mediante protesta social, acción colectiva, como huelgas y manifestaciones y demandas sociales. Estos actores son la comunidad política y cambian un sistema excluyente, clasista y elitista de inicios de la República. Hasta aquí esta reseña del texto de León Trujillo para ustedes, que espero les sea útil en sus próximos estudios. Muchísimas gracias.